Nadie podrá decir que no supo cuál era la verdad. De Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Bueno, este, bueno, yo soy Mari Carmen Loyola, no sé si ya les hayan comentado algo de mí, pero lo principal de esta presentación es pues que yo solo soy una mensajera, digamos así, de otras personas que han sido, que son expertas en este tema y que han estado investigando esto durante años y que son pues eminencias realmente. Yo lo que hago es como juntar toda la información y ponerla al alcance bueno, esa es como mi misión, ¿no? Hacerles esta información más, más accesible. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos bajo la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues todo esto es ahora sí que lo hacemos por Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y pues yo siempre he pensado que la verdad nos hace libres. Entonces, pues esa es la principal pues intención de la plática. Miren, quiero que vean estas imágenes son los papas de los últimos, pues de los últimos años y vean más o menos, nada más reflexionen un poquito en cuál ha sido pues cómo han llevado su ministerio. Ha sido de mucho sufrimiento. Tenemos a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Pablo VI y a Benedicto. Bueno, y entonces, pues vamos a analizar si Benedicto XVI renunció o tuvo una declaración de sede impedida y vamos a ver todas las circunstancias. Esta foto, si ustedes la googlean, salió pues se hizo viral, fue del 11 de febrero de 2013. ¿Qué pasó ese día? Fue el día que Benedicto hizo pública su renuncia y cayó un rayo, pero así impresionante en la cúpula de San Pedro. Y un día que yo estaba en misa, de repente oí esta frase y se me hizo totalmente que representaba esta imagen. Y bueno, ya más adelante vamos a ir viendo. Y es del Evangelio de Lucas. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ¿quién es Benedicto XVI? Fue papa de 2005 a 2013, completamente apegado a la tradición, aunque en sus inicios fue modernista, terminó siendo un papa muy apegado a lo que debe de ser, o sea, a defender la doctrina, defensor de la liturgia, porque él rescató la misa tradicional, teólogo brillante, ha escrito muchísimos libros y yo estoy convencida de que va a pasar a ser doctor de la Iglesia, profundo conocedor de las escrituras y las profecías, porque después de estar tantos años en la Congregación para la Doctrina de la Fe, él tuvo mucho acercamiento con todas estas cosas. Mano derecha de Juan Pablo II, quien llevó su pontificado al extremo de la enfermedad y sufrimiento. O sea, si nos acordamos del Papa Juan Pablo II, al final era, o sea, seguía hincándose y seguía rezando y aunque no se podía casi ya ni mover, pero un ejemplo de sufrimiento y de fidelidad a su pontificado impresionante. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿renuncia porque ya no tiene fuerzas para continuar con la carga que le fue encomendada? Entonces, bueno, yo me baso para hacer esta reflexión en varias cosas. Una es el estudio que se llama Papa Solo hay uno, que es de un periodista italiano que se llama Andrea Chonchi y que lo avalan dos vaticanistas, que son Marco Tosato y Aldo Maria Valli. Y se basa en dos columnas fundamentales. Una que es la canónico-jurídica sobre la Declaratio del 11 de febrero de 2013, que es el acto público en el que Benedicto renunció al papado, y bueno, y la segunda columna, cónclave inválido en la elección de Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué pasó en el 2012? Como recuerdan, la renuncia fue en febrero de 2013, entonces prácticamente empezando 2013. ¿Qué pasó para Benedicto en el 2012? Ya no es obedecido, su autoridad no es respetada. De hecho, hay una anécdota de muy buena fuente
que él se entera por la televisión de que destituyeron al presidente del Banco del Vaticano, cuando era una decisión que le correspondía a él. Y les dijo a muchos sacerdotes y cardenales y todo eso que su autoridad terminaba en la puerta de su oficina. O sea, él ya no tenía autoridad sobre nada, prácticamente. Su mayordomo, Paolo Gabriele, roba y hace público su correo personal. Amenaza de cisma en la iglesia de Alemania. Lo que estamos ya viviendo ahorita, pues desde ese momento se estaba viviendo. Mucha presión de los alemanes para que él cambiara muchas cosas. Batilix hace, no sé si se acuerdan, hace pública lucha entre facciones de la iglesia y un complot para asesinarlo. Los medios de comunicación siempre lo traían de bajada, acusándolo de ocurantismo y de proteger a la pederastía, cuando ha sido el papa que más acciones tomó en contra de la pederastía. Y hay una cosa que se llama el código SWIFT, con el cual bloquearon las cuentas del Vaticano y después de que él hizo pública su renuncia, se arregló eso, o sea, se desbloquearon. Entonces, bueno, esas son las antecedentes que tenemos. Cuando se hace el atentado a Juan Pablo II, él se empieza a interesar mucho en las profecías, sobre todo en la de la Virgen de Fátima, y pues se da cuenta, él era como bueno, por lo que hemos escuchado en diferentes testimonios, una persona muy optimista, muy confiada, pensando muy bien de todo mundo, ¿no? Pero se da cuenta de las facciones tan fuertes que hay en la iglesia, enemigas de la iglesia, dentro de la iglesia, y entonces, con la inspiración del Espíritu Santo, se le ocurre, teniendo al Papa, bueno, a Ratzinger en la Congregación de la Doctrina de la Fe, se le ocurre dividir el oficio papal en dos entidades jurídicas. La divide en el munus petrino, que es el título de papa otorgado directamente por Dios, el encargo divino, y el ministerium, que es el ejercicio práctico del poder, como quien dice la cuestión administrativa. O sea, en el derecho canónico hacen esta división. Ahorita más adelante va a quedar claro. Bueno, este es el día que hizo él su renuncia. Y bueno, y también me baso en el libro de Estefanía Costa, que ella es una abogada colombiana, ella publicó su libro en marzo de 2021 que se llama Benedicto XVI, Papa Emérito, y esto también ha sido confirmado por un jurista de la Universidad de Sevilla, el profesor Antonio Sánchez, y ambos han demostrado que la declaración no es una renuncia. Hoy vamos a ver por qué. Aquí está el texto de la declaración en latín y bueno, lo que me interesa aquí es que podamos ver cómo, si se fijan, las palabras que están en azul, se hace una diferencia entre dos conceptos. En una parte menciona munus petrinum y munus y en otra parte menciona ministerium y ministerium. Quiero que se queden con eso y ahorita vamos a verlo más claro. Esta sí es la declaratoria en español y si me tiene un poquito de paciencia, sí la vamos a leer para explicar algunas cosas. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino, encargo divino. Soy muy consciente de que este ministerio, encargo divino, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y no en menor grado sufriendo y rezando. Bueno, antes que avance, lo que les quería comentar, ¿se acuerdan de las palabras azulitas? Aquí todo lo tradujeron en ministerio, no hicieron una diferencia, o sea, todo lo ponen como si fuera la misma palabra. Y en latín, si recordamos, estaba dividido en dos conceptos. Y bueno, aquí, la parte de lo de que está en naranja hace referencia a la situación de, por ejemplo, cuando Jesús tenía su vida pública, empezó evangelizando y haciendo milagros con obras y palabras. Y después, pues estuvo todo el tiempo durante la pasión y todo el sufrimiento fue, bueno, más bien lo llevó a cabo, la pasión la llevó a cabo rezando y sufriendo. Y esas son las funciones del papado, gobernar y hablar, que es anunciar el evangelio, y orar y sufrir. Entonces, todo eso lo tiene que cumplir un papa. Y bueno, él continúa. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe,
Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio, pero aquí se refiere al ejercicio práctico del poder que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, que eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, declaro que renuncio al ministerio, ejercicio práctico del poder, de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005. O sea, pues el munus, que es lo más importante, es lo que le fue conferido por Dios. Y él aquí está aclarando que renuncia a lo conferido a los confiado por los cardenales. De forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para elección del nuevo sumo pontífice. Esto de la fecha del 28 de febrero es una condición que para que canónicamente sea válida una renuncia, tiene que haber una ratificación y eso es en derecho es muy común y pone esa fecha como condición de la ratificación, esa fecha y esa hora, ¿no? También eso de por medio de quien tiene competencias, más adelante lo vamos a ver. Y bueno, y termina con esto, queridísimos hermanos, hoy doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos en la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir al nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Benedicto XVI. Bueno, vamos a empezar a analizarlo. La declaratio tiene problemas jurídicos, a pesar de que supuestamente debió haber pasado por el sello por un escrutinio de la Secretaría de Estado, y que la Secretaría de Estado debió de haber hecho esas correcciones. A pesar de ese filtro, la declaratio, que está interpretada como una renuncia al papado, tiene 5 errores, problemas jurídicos muy graves del derecho canónico, que son esos que están ahí, que la hacen completamente inválida. Toda esta información yo la tengo, lo que pasa es que no pongo cada uno porque sería muy pesado analizar cada uno, pero el más importante es el artículo 332.2 del Código de Derecho Canónico que obliga a un papa a abdicar, a renunciar al munus, o sea, al título de origen divino. Y en cambio, Ratzinger, después de declarar que el munus petrino se le ha vuelto agotador debido a la edad, declara que quiere renunciar al ministerio, al ejercicio práctico del poder. Y esto no le hace decaer del pontificado en absoluto, sino que configura una situación muy diferente. Por ejemplo, un papa que es secuestrado deja de ser papa porque no puede gobernar, no puede hablar, no puede comunicarse con sus gobernados, pero sigue siendo el papa, aunque esté secuestrado. En otra situación, por decir algo, que tuviera un accidente muy grave, va en un avión y tiene un accidente y lo dan por muerto, pero nunca encuentran su cuerpo y se encuentra herido en la selva y alguien lo rescata y está ahí meses y de repente aparece, pues él sigue siendo el papa, ¿no? Porque nunca renunció este, ni murió estrictamente. Bueno, una cosa que es muy importante considerar y significativa es observar cómo el Vaticano en todas las traducciones a otra lengua, o sea, del latín, cambió esa dicotomía jurídica que les menciono entre munus y ministerium. En todos los idiomas, todo se tradujo con la palabra ministerio, en todo lo que está publicado en otros idiomas. Y bueno, pues aquí lo volvemos a ver, o sea, habla del munus y luego del ministerium y del ministerium. Y esas palabras que están en naranja son errores garrafales, así en latín. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver. Este, bueno, la gente se empieza a dar cuenta que un excelente latinista como Benedicto comete 2 errores muy graves, que les digo garrafales en latín, y 2 famosos filólogos, Luciano Canfora y Wilfred Stroth, encontraron además 20 imperfecciones lingüísticas en el documento.
Y nos vamos a una declaración de Benedicto de 2016 en un periódico muy famoso italiano, en el que dice lo siguiente: escribí el texto de la renuncia, no puedo decir exactamente cuándo, pero a lo sumo 2 semanas antes. Lo escribí en latín porque una cosa tan importante se hace en latín. Además, el latín es un idioma que conozco tan bien que puedo escribir de una manera decente. Podría haberlo escrito también en italiano, por supuesto, pero existía el peligro de que cometiera algunos errores. Entonces, pues no, ahí está diciendo que, pues, o sea, aparte de todo, tuvo que haber pasado el sello de la Secretaría de Estado. Entonces pasó todo. Aparte de que él es un excelente latinista, pasa por el filtro de la Secretaría de Estado y contiene todos esos errores. Y hay una tradición en la iglesia que se cometían errores deliberados para decir que era un documento falso. También otro latinista muy famoso, que es Alexis Buñuelo, en 2018 se da cuenta, detecta esto y dice: estos errores están insertados por una razón, y es llamar la atención sobre un documento canónicamente inválido. Ahora vamos a leer rapidísimo lo que él comentó, lo que él en su última audiencia, su discurso en su última audiencia, que fue el 27 de febrero. ¿Se acuerdan que la fecha para la renuncia era el 28? Entonces, un día antes, él dice esto: el siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, nuevamente hace esa aclaración, o sea, lo administrativo, no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Aquí, pues si realmente nos ponemos así a analizar fríamente, lo lógico hubiera sido que pues se fuera a un monasterio y pues estuviera dando conferencias, o sea, como él lo pone aquí, y él se quedó en el Vaticano prácticamente inaccesible. Entonces, él ahí está aclarando: no soy un papa emérito o un cardenal más, porque hubiera vuelto a ser un cardenal nuevamente, sino continúa siendo el papa. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Eso es una confirmación de sede impedida, y además ¿se acuerdan de las 4 funciones que tenía el papado? Eso quiere decir que ya, o sea, aunque ya no puede gobernar, él sigue sirviendo en su ministerio, el munus divino, en la oración y en el sufrimiento, y por eso permanece en el Vaticano como papa. San Benito, cuyo nombre llevo como papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. Continuaré acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su esposa, que trató de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre. Bueno, entonces, en realidad, lo que podemos concluir es que es un anuncio no jurídico, porque él se encarga de que con todas esas irregularidades jurídicas, no sea un documento válido. Lo que lo utiliza es para anunciar de una situación de impedimento para gobernar, algo similar a lo identificado por el Canon 412 como sede impedida, cuando el obispo, en este caso de Roma, está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral en la diócesis por encarcelamiento, confinamiento, exilio o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos. Entonces, pues esa es la conclusión, ¿no? A otro problema al que nos enfrentamos es que Papa emérito, la figura, no existe jurídicamente. Existen los obispos eméritos desde 1970, pero en el caso del Papa no hay una dimensión sacramental. Es una dimensión súper sacramental, que se refiere a una asignación que nadie en la tierra tiene el poder de modificar y compartir. Por lo tanto, los que renuncian a su cargo papal no pueden seguir siendo papas de ninguna manera, y un papa que renuncia solo en parte, en realidad sigue siendo papa en todos los aspectos. Él lo sabía, pero sus oponentes no. Y pues la iglesia, por más que queramos, no puede tener 2 cabezas. O sea, nada más puede haber un papa. Ahí sí no hay vuelta de hoja. No puede haber un papa emérito y un papa en funciones. De hecho, varias personas también les llamó la atención esto, y, por ejemplo, Monseñor Giuseppe Siaca admite que no existe el instituto de papa emérito, que es algo que nunca ha sucedido,
y que no puede ser referido al oficio de pontífice. Y hay otros canonistas que apoyan esta teoría. Y bueno, no esta teoría, esta postura. Y que el papado ampliado no existe, como les decía, no puede ser que pues uno mantiene el munus y el otro, uno es el encargado por Dios y el otro es el encargado de los cardenales de administrar. Eso no puede suceder porque pues no puede haber dos cabezas. Y no es tanto el sustantivo papa o obispo de Roma, sino el adjetivo emérito, porque al llamarle papa emérito a Benedicto, están duplicando la imagen papal. Otra situación, él tiene un biógrafo que es Peter Sewell y ha escrito dos libros con él. Uno se llama Últimas Conversaciones en 2016 y hay otro que escribió en 2020, nada más que ahorita no me acuerdo el nombre en español, pero bueno, ahí está en alemán, Ein Liebe. Y bueno, en el de 2016 dice Benedicto, ningún papa ha renunciado en los últimos 1000 años e incluso en el primer milenio fue una excepción. Y la realidad es que abdicaron 6 papas en el primer milenio y 4 en el segundo. Y pues, ¿qué es que no tiene idea de la historia de la iglesia? Por supuesto que no, sino a lo que se refiere es que se refiere necesariamente a la renuncia del ejercicio práctico del poder, como fue el raro caso del Papa medieval Benedicto VIII, que en el primer milenio fue expulsado por un antipapa Gregorio y él renunció al ministerio, pero siguió siendo papa y luego fue reinstalado en el trono por el emperador Enrique II. Y en el otro libro, en el de 2020, se habla de renuncia, la palabra en alemán es Rücktritt, bueno, no soy buena para pronunciar, pero este, solo para Benedicto XVI, mientras que de abdicación, que es otra palabra, solo para papas que realmente abdicaron, como Celestino V, con quien además el propio Ratzinger escribe que no tiene nada que ver con su situación. Entonces, él mismo hace una diferencia entre estos papas que sí renunciaron válidamente y la situación de Benedicto VIII, que es como la suya. Otra situación, el vaticanista Tornielli le preguntará por qué no usa la sotana negra como cardenal y responderá justificándose diciendo que era una solución eminentemente práctica ya que no tenía otra ropa disponible. El cardenal George Pell también dice, un papa dimisionado no puede vestirse de blanco y no debe enseñar públicamente. Entonces tal vez no dimitió, lleva tantos años sin conseguir la ropa adecuada, o sea, duró 10 años en no conseguir una sotana negra en el Vaticano donde abundan las sotanas. ¿Recuerdan lo que les comentaba de la ratificación de la renuncia? Canónicamente debería de existir una ratificación de la renuncia a las 20 horas del 28 de febrero, como él lo proclamó en la Declaratio, pero en lugar de eso, Benedicto abandona el Vaticano en helicóptero y a las 17:30 sale a saludar en el balcón de Castel Gandolfo, que es la residencia de verano de los papas, y a las 20 horas no pasa nada, no se firma ningún documento, no hace ninguna declaración, nada. Entonces, no se ratificó la renuncia, por lo tanto, es otra condición para que sea inválida. Este es como más una situación de un aspecto curioso. El 11 de febrero es Día de la Virgen de Lourdes y también, bueno, la vidente de Lourdes es Santa Bernardita, que su fiesta es el mismo día que el cumpleaños de Benedicto y en Alemania también el 11 de febrero es el lunes de carnaval, que para ellos es como para los mexicanos el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, o sea, un día de bromas. Entonces, él comenta en el libro de su biógrafo que hubo una conexión interior entre todas estas cosas. Bueno, vámonos a los hechos y a las acciones claras. Benedicto XVI siguió comportándose como un papa en plena función, aunque carente de algunas funciones prácticas de su poder. Además de mantener su túnica blanca, siguió viviendo en el Vaticano, utilizando un plural majestático para firmar Pontifices Pontificum, para impartir la bendición apostólica. Siempre se hizo llamar Benedicto XVI. Su anillo fue anulado, no destruido. De hecho, aunque renunció de facto a administrar el barco de Pedro, de vez en cuando apareció, recibió algunos cardenales, escribió, rezó, dio entrevistas, corrigió a Bergoglio sobre el celibato de los sacerdotes, etc.
porque el anillo de los papas cuando mueren lo destruyen y el de él no fue destruido. Como sabemos, pues, o sea, con la gente que pues sabe de latín, sabe de derecho canónico, esto sí generó, esto se ha estado manejando, o sea, ha desatado polémica. Y uno de estos es el cardenal Brandmüller. No sé si sepan de las dubias que últimamente se firmaron, que fueron 5 cardenales. Uno de ellos es este cardenal. Y él le escribió una carta a Benedicto diciéndole, ¿ves que por qué pasa esto? Que, o sea, como muy desconcertado. Y esto fue lo que le contestó. Con la figura del Papa emérito, que ya sabemos que no existe, traté de crear una situación en la que yo fuera absolutamente inaccesible para los medios de comunicación y en la que quedara claro que solo hay un Papa. Como usted sabe, Pío XII dejó instrucciones en caso de que fuera capturado por los nazis, que desde el momento de su captura ya no sería papa sino cardenal. Si este simple regreso al cardenalato hubiera sido posible, no lo sabemos. En mi caso, ciertamente, no tendría sentido simplemente reclamar un regreso al cardenalato. O sea, aquí también me llama la atención que como ejemplo pone a Pío XII, que tenía la amenaza de ser capturado por los nazis. Entonces, hace una situación así similar. Esto habría podido conducir, queriendo o no, sobre todo en el contexto de la situación actual, a duras consecuencias. Si usted conoce una vía mejor y cree poder condenar la que ha elegido, le ruego que me lo diga. Oremos como lo hizo al final de su carta para que el Señor pueda acudir en ayuda de su iglesia. Con mi bendición apostólica, suyo, Benedicto XVI. Él sigue dando la bendición apostólica y firmando como Benedicto XVI, o sea, como Papa. Bueno, y vamos a ver ahorita algunas otras cosas de lo del cónclave, que bueno, Francisco fue electo el 13 de marzo de 2013 y bueno, aquí ponemos las palabras de los pastorcitos de Fátima, que dice, y vimos en una inmensa luz que es Dios algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Y ahorita vamos a ver por qué estas palabras. Y este personaje que está cuadriculado, también me gustaría que, o sea, como que lo tuvieran presente, porque vamos a decir algo de él un poquito adelante. Bueno, del obispo vestido de blanco. Los últimos papas, bueno, y nos vamos más atrás, pues, ahora sí que todos los papas en la historia, el día de su elección, han salido al balcón con la moseta, que es esa como estola que tienen roja con dorado y que los distingue como papas. Y Francisco salió sin nada, como un obispo vestido de blanco. Entonces esa comparación se me hizo muy interesante. Bueno, el personaje que estaba cuadriculado es el cardenal Gottfried Daniels, que es un cardenal belga, que en su autobiografía y en el discurso de presentación de su libro, él hizo público que él y otros cardenales conformaron, otros 8 cardenales conformaron un club mafia, que así mismo él así lo definió, conocidos entre sí como el grupo de San Gal, de San Galo, de San Galen, para maquinar contra Benedicto XVI y lograr que Bergoglio llegara al papado. En el artículo 79 de la Constitución Universi Dominici Grecis, que establece los detalles de cómo debe celebrarse el cónclave, dice lo siguiente: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras vive el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Y en el artículo 81 se establece que esos compromisos se castigan con la excomunión late sentencia, es decir, automática, sin necesidad de declaración por parte de nadie, ipso facto. Esta misma versión la confirma este escritor, que es Austen Iverig, en su libro El Gran Reformador, en el que revela esta misma información de 4 cardenales del grupo mafioso de San Galo, que ellos mismos lo dijeron. Se asociaron está el video del cardenal Daniels diciendo eso. Se asociaron para orquestar ilícitamente una campaña a favor de la elección de Bergoglio después de que este último aceptó ser el beneficiario de esa confabulación. Este, Otras inconsistencias que hay en el cónclave, Elisabetta Piqué es la biógrafa autorizada
de Francisco. Ella es argentina y ha escrito varios libros. Y ella supo porque el mismo Francisco le relató lo que pasó en el cónclave de ese día, del 13 de marzo, y dice que que en la cuarta votación aparecieron 116 votos cuando solo había 115 cardenales en el aula. Entonces, eso quiere decir que un cardenal metió una papeleta de más. Y en esa cuarta votación salió ganador el cardenal Angelo Scola de Milán, y eso está la muestra de que la misma conferencia episcopal italiana emitió un boletín felicitando a Scola por haber sido electo papa. Después la votación se anuló indebidamente y ahorita vamos a explicar por qué. Y también el sitio de Angelo Escola publicó que el recién electo papa tomó el nombre de Juan 24 y lo replicó también Wikipedia, pero a los pocos minutos ambos sitios quitaron ese resultado. Y es que cuando ya iba directo al balcón, el recién electo papa, un grupo de cardenales, en su mayoría alemanes y estadounidenses, se le acercó para indicarle que tenía que volver a la Capilla Sixtina, dado que la votación había tenido que ser anulada. Y bueno, vamos a ver qué dice la Constitución. En el artículo 69 establece que cuando hay dos papeletas dobladas, como proviniendo de un mismo cardenal, y tuviesen el mismo nombre o uno estuviese en blanco, se debe de contar como un solo voto. Y si en cambio lleva dos nombres diversos o diferentes, se anulan ambas papeletas y ninguno de los dos votos se cuenta. Pero claramente establece, en ninguno de los dos casos se verá anular la elección. En este caso hubo una papeleta blanca de más y no se siguió lo establecido, sino que se anuló la elección, cosa que estaba expresamente prohibido. Y también este otro escritor, Antonio Socci, este, esta, habla de otra irregularidad, y es que solo puede haber 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y es como la última votación fue esta que les comento, la anularon e hicieron una quinta votación, que también eso va en contra de la Constitución, para lo de los cónclaves. Entonces, pues, sería otro impedimento más. Seguramente se están preguntando, bueno, pues, ¿qué se logró? ¿Qué logró Benedicto con todo esto? ¿Por qué pasó esto? Son muchas preguntas, pero lo más importante fue que el Papa Ratzinger fue manso como una paloma y sagaz como una serpiente, en obediencia al precepto evangélico, y que con la inspiración del Espíritu Santo elaboró un plan preciso y brillante. ¿Por qué fue preciso y brillante? Porque logró permanecer como Papa legítimo, sosteniendo a la Iglesia en la oración en el sufrimiento, imitando a Cristo en la cruz. Y al estar así como Papa, retrasó 10 años el cisma, que ya lo tenemos muy cerca con lo del sínodo de la sinodalidad, que sabemos que pues van a aprobar muchas cosas que van totalmente en contra de la doctrina, y eso hubiera pasado en ese momento. Rescatar en una pequeña barca las semillas del verdadero catolicismo, separar el trigo de la cizaña, porque siguió siendo papa, pero, pero nadie lo obligó a tomar esa decisión. Entonces, él todo lo acomodó para que se diera esa situación de sede impedida en la que seguía siendo papa, pero seguía manteniendo el encargo divino en el sufrimiento y en la oración, y con eso dio tiempo que muchas personas se dieran cuenta de toda esta situación. Protegió la línea sucesoria. ¿Se acuerdan que les decía que había una frase en azul que decía a quienes les compete? Porque existen más de 80 cardenales inválidos nombrados por Bergoglio. Entonces Benedicto, hasta el 31 de diciembre era papa, bueno, esto es otra cosa, pero a lo que voy es que estos cardenales no pueden ya elegir un papa válido, porque sus nombramientos como cardenales no son válidos. Entonces, solo los cardenales que nombraron Juan Pablo II y Benedicto, que ya están muy mayores, son los que podían elegir un papa válido. Y hasta el 31 de diciembre de 2022, Benedicto era el papa, lo quisiera o no. Entonces, pues, o sea, nos guste o no, Bergoglio no es papa, y esto permanece incluso después de la muerte de Benedicto. Incluso el cardenal Scola, que había sido elegido, no podía haber sido papa, porque seguía estando vivo Benedicto. Y la más importante para mí es hacer evidente que el Espíritu Santo no abandonó a la Iglesia, porque yo veo muchos católicos que están muy desesperados y desesperanzados viendo todo lo que está pasando
en la iglesia y no pudiendo explicárselo cómo Francisco puede estar apoyando ciertas cosas, cómo puede estar diciendo ciertas cosas, haciendo ciertas cosas, y se hacen cruces pensando cómo el Espíritu Santo pudo haber elegido ese papa. Pero lo que nos damos cuenta es que no nos ha abandonado y ahorita vamos a ver la segunda parte, que vienen cosas muy interesantes de profecías. Este, bueno, también otra cosa interesante es que al no haber una renuncia válida, no se produjo una sede vacante, porque es una cosa sustancial. Para que haya una sede vacante, el Papa tiene que estar muerto o abdicado válidamente. Y ninguna de esas dos condiciones se cumplieron. Entonces, pues no seguía siendo el Papa. Y había tanta presión y había tantas facciones de la iglesia queriendo que renunciara y queriendo que renunciara y presionándolo y haciéndole la vida muy difícil, imposible, que cuando él se adelanta con esta renuncia, estaban ya ansiosos y lo tomaron, o sea, lo tomaron así como, qué padre, ya, o sea, como que no se detuvieron a pensar porque era justo lo que querían y él se les adelantó, entonces así produjo un cisma purificador separando en la iglesia del trigo de la cizaña, porque para nadie es un misterio ni un secreto que la iglesia tiene muchísima gente infiltrada que la está destruyendo por dentro. Entonces, pues él mismo ha dicho, él mismo declaró estas frases varias veces, que quería separar el trigo de la cizaña y los creyentes de los no creyentes. Yo me acuerdo mucho que cuando empezó su pontificado, el día que lo inició, decía, oren para que no huya ante los lobos, y no huyó. Se permaneció ahí, abrazado a la cruz hasta el último minuto, y fue la verdad un mártir grandísimo, porque imagínense el sufrimiento que él tuvo y estuvo ahí sosteniendo a la iglesia, orando y sufriendo, nada más. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los documentos proféticos y vamos a ver eh, cuáles son pues las cosas que nos viene alertando la Santísima Virgen y los santos y por todos lados tenemos avisos de que esto iba a pasar. Para empezar, en el Catecismo de la Iglesia, el de Benedicto y Juan Pablo II, ahí está este numeral 675 que lo voy a leer para comentarles. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Tenemos a Juan también en el Evangelio de Juan. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Esta de San Francisco de Asís es así impresionante, y más que, que sea San Francisco. En su lecho de muerte mandó llamar a toda su congregación y les dijo esto. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas proferidas incluso por aquellos que la profesan hacia el exterior, pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Digo, es una radiografía de lo que estamos viviendo ahorita y esto fue en 1300. San Vicente Ferrer igual, tiene unos sermones sobre el anticristo y el juicio final y dice, pues dicho
Príncipe era un ídolo, según está dicho, y este será un papa malo contra Dios. Obispos que lo elevarán al papado por la fuerza o de grado, y aun por algunos otros ignorantes, que serán recibidos por la santidad fingida de dicho anticristo oculto. Sin embargo, contra este ídolo malo habrá otro santo Padre verdadero, en el cual creerán los cristianos. Dios no querrá aún desamparar a la Iglesia porque la nave de San Pedro puede peligrar, pero no puede ser hundida, pues el vano Papa será entronizado o puesto en silla con el dicho príncipe mayor, de tal manera que no quedará eclesiástico sin despojar de su beneficio. Esto querrá Dios permitir para que sean purgados los hijos de Leví de su maldad, los cuales de su grado y voluntad nunca quisieron hacer enmienda de sus delitos. Este varón será el verdadero papa a quien perseguirá el anticristo y estará vestido de blanco por dos motivos, pues por un lado la blancura significa su vejez, pues será muy anciano, siendo sus cabellos y su carne de ese color. Por otro, lo segundo tendrá gran castidad, pues será virgen, ya que el color blanco se compara a esta virtud. Pues así, por ser anciano y casto, estará vestido por telas blancas y traerá su saco de escriba, que significa potestad eclesiástica, potestad que tendrá dicho papa y no otro mientras viviere. El saco de escriba estará colgado de sus cinturas o de su cinto, pues esto significa su buena conciencia al ser elegido como papa verdadero. Ana Catalina Emmerich, en 1820, no sé si la conozcan, vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Este papa se esconderá y la gente no sabrá dónde está. Surgirá una iglesia falsa y perversa. Aparecerá el anticristo y perseguirá a los católicos. También desaparecerá la presencia eucarística de la iglesia. La tierra quedará desolada y en ruinas. Habrá luchas y batallas por doquier. Sin embargo, 12 nuevos apóstoles sobrarán el bien. Finalmente la Virgen y los suyos vencerán. Aparecerán un nuevo papa y la nueva Jerusalén. León XIII, que es el papa que instituyó la oración a San Miguel Arcángel después de la misa, que después la quitaron, pero él tuvo una visión de que el demonio le pedía permiso a Dios de, de tentar a la iglesia y o sea, como que lo que quería tener esos años para probar a la iglesia y que Dios se lo concedió. Y él dijo esto: donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han elegido el trono de la dominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. La Virgen de la Salette, que es en Francia, el Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poner fin a sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, a toda clase de vicios. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Todas estas son revelaciones aprobadas por la Iglesia. Este, eh, Ahorita al final vamos a ver una que otra, pero este es el padre Gobi, es un italiano, no sé si lo ubiquen, que también tuvo revelaciones de la Santísima Virgen. Y esto le dice la Virgen: hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije que lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan contra ella para destruirla. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. Es que en muchos de estos mensajes la Virgen le explica el Apocalipsis al padre Gobi. Entonces está hablando de la bestia negra que sale en el Apocalipsis, y la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica,
que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolos al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. Y bueno, ya teniendo como antecedente el del padre Gobi, hay un escritor español que se llama José María Zavala, que es muy afecto al padre Pío, que ha escrito varios libros sobre Fátima. Y en él, después de que él hizo una investigación muy exhaustiva, pone como lo que no se reveló del secreto es este texto. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, ante una multitud que estaba alabándolo, pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, la mirada de demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay modo de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con los ángulos rotos y las ventanas parecidas a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: Visteis la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser anunciada después de Pío XII y antes de 1960, cosa que no se hizo ni la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y del mundo también. No se hizo bajo las condiciones que la Virgen ha pedido. Ahora, para todavía como concretar más, hay una investigación y un estudio canónico en el que se, se da a conocer que Jorge Mario Bergoglio no fue ordenado diácono. No existe ni el dato, ni documento que lo pruebe, ni fotos, nada. No hay nada sobre su fecha de ordenación de diácono. El estudio de Simón Bar Jonás lo que nos dice es que básicamente, al no tener el diaconado, su ordenación sacerdotal es ilícita. Eso es seguro, es ilícita. Y sería inválida si hubo dolo, es decir, si hubo mala intención por parte de Bergoglio, deseos de engañar, de no querer ser sacerdote, no tener voluntad de serlo, etc. Si no actuó limpiamente. Entonces los indicios nos hacen apuntar a eso, nos indican que no actuó limpiamente, que no tuvo voluntad de ser sacerdote, que no quiso tener el diaconado sabiendo que era imprescindible para una ordenación sacerdotal en toda regla, y además si atendemos a las palabras de la Virgen queda clarísimo que no recibió el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios, cosa que sí tiene un diácono, mucho más un sacerdote. Esto nos está queriendo expresar la Virgen, que se quedó en el subdiaconado, que ni siquiera fue ni diácono ni mucho menos sacerdote, que su ordenación sacerdotal fue inválida, no solo ilícita, inválida. ¿Que esto no lo podemos demostrar humanamente hablando? No, porque necesitaríamos una prueba diabólica, necesitaríamos que confesara Bergoglio, cosa que lamentablemente no lo va a hacer. Dios quisiera y él quisiera decir la verdad y reconocer la verdad de cómo se infiltró y que no tuvo interés alguno en ser sacerdote, pero no lo va a hacer. Por eso nos tenemos que acoger sencillamente a las palabras de la Virgen pura y dolorosa, que de 9 formas lo reprende y nos hace entender clarísimamente que no fue ni siquiera sacerdote válidamente ordenado. Por eso decimos que es el gran destructor en grado máximo y el gran impostor, el que lidera la impostura religiosa del 675 del Catecismo, de la última prueba que está viviendo la Iglesia, antes de la parusía. En su mensaje del día del 13 de diciembre de 1969, que es el día de la ordenación no, sí, es el día de la ordenación de Jorge Mario Bergoglio, le dice unas cosas muy complicadas a la vidente, que es ahorita la vamos a ver, es Felisa Sistiaga, y le pide
no olvide lo que ha prometido, o sea, que a pesar de que no comprenda todo lo que le está diciendo, que tiene que decirlo, va a tener que decirlo y que pues sí va a esta santa, porque sí, casi estamos seguros de que es una santa, sufrió muchísimo por esto. Y en su mensaje del del 4 de junio de 1971, dice, el Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Esto pues es muy significativo porque un diácono recibe el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios. Entonces, si ni siquiera es diácono, entonces no puede recibir no tiene el poder de bendecir. Entonces, eso es muy, muy claro. Y aparte está toda la documentación y la investigación de que no. Otra cosa interesante es que cuando se le pregunta al Vaticano sobre la fecha de la ordenación del diácono de Francisco, borran todas fechas de todos los papas, que todos tenían sus fechas de ordenación de diácono, todas las quitan en la página del Vaticano. Y bueno, yo tengo ese documento también de la investigación por si alguien lo quiere conocer. Bueno, la Santísima Virgen de Umbe es les digo, fue en España y la vidente se llama Felisa Sistiaga, fue principalmente a ella y a su familia. Ahí se hizo un manantial con agua, que el agua ha producido muchísimos milagros. O sea, está ahora sí que avalado por todos los milagros que ha cumplido. Y bueno, y a últimas fechas, dos seglares, que son dos españoles, Arturo Picatoste y Agustín Aranda, se han dado a la tarea de desentrañar todos estos mensajes y además esto lo profetizó la Virgen. Hay muchas profecías que hizo la Virgen en Umbe que ya se han cumplido, pero vamos a ver qué dice bueno, aquí la Virgen le llama Papa porque en ese momento era como muy complicado explicar todo, ¿no? Pero ella dice esto, este Papa, hombre violento, pagará por su pena. El próximo, el próximo al castigo y próximo cambio será injusto. El Papa no quiere hacerme caso. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, el que ya les comentaba, que sí se me hace significativo porque, pues, ¿cómo un Papa no va a tener el poder de bendecir? Eso es, pues, impresionante. La bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero esto a él le molesta. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. El Papa ha perdido la luz del Evangelio, busca a ciegas y quiere buscar la salvación sin Dios. Y o sea, también una cosa importante, los conocedores de estas apariciones dicen que es la continuación de Garabandal, que Garabandal también tiene muchísima riqueza y todo, y pues también yo sí creo que es completamente verdadera. Bueno, Santa Faustina Kowalska, en su diario, en el numeral 823, dice esto: ofrecí el día de hoy por los sacerdotes. Hoy he sufrido más que cualquier otro día, interior y exteriormente. No sabía que era posible sufrir tanto en un solo día. Traté de hacer la hora santa en la que mi espíritu ha probado la amargura del huerto de los olivos. Lucho sola, sostenida por su brazo, contra toda clase de dificultades que se presentan delante de mí como muros inmóviles. Sin embargo, tengo confianza en la potencia de su nombre y no tengo miedo de nada. La fecha en la que ella sufrió más que nunca en su vida fue el 17 de diciembre de 1936, nacimiento de Jorge Mario Bergoglio. Y bueno, todo esto podría causarnos alguna inquietud si viéramos, bueno, pues fue lo de la renuncia de Benedicto, que no es válida y que bueno, ya demostramos que fue una declaración de sede impedida. Más aparte, el cónclave tiene sus irregularidades. Más aparte, no cumple con las condiciones canónicas para ser ordenado sacerdote. Y si fuera un papa santo que estuviera dando muchísimos frutos, pues bueno, tendríamos esa duda. Pero bueno, por sus frutos los conoceréis. Y pues les dejo aquí estas fotos bueno, ya deben de estar familiarizados pues con la Pachamama, con, con el apoyo, muchos, los cardenales y sacerdotes que apoyan todo lo LGBT son los que tienen los mejores puestos, en fin, muchísimas, la ONU,
etcétera, etcétera. Pero bueno, la parte padre de todo esto, o lo que nos debe de quedar de esperanza, es que ella está con nosotros y se ha cansado de decirnos todo esto durante los últimos 200 años y más en los últimos 100 años se ha aparecido infinidad de veces y se ha cansado de decirnos que esto iba a pasar, que tenemos que cambiar, que tenemos que estar en gracia y que ella está con nosotros y que no nos va a abandonar. O sea, ahorita la iglesia está en una situación muy difícil, pero ella la sostiene. Tenemos todavía a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Entonces hay que aferrarnos a esas dos columnas que decía Don Bosco. Y bueno, y esta promesa que sabemos que al final mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, ella ya nos ha dicho esto y tenemos que tener esa confianza de que todo va a salir bien y que Dios tiene la última palabra de todo y ella va a luchar por nosotros y nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Y bueno, y por último, pues esta es la última frase del Apocalipsis. Vengo pronto.